Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos, al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te explicamos algo de la política de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Bueno, hoy nos estamos tomando un café del municipio de Caicedo, de la vereda Romeral. Este es un café producido en una finca cuya propietaria es una mujer madre cabeza de familia y es un homenaje a las caficultoras y a las recolectoras del municipio de Caicedo. Es un café, lo recomiendo, lo conseguimos en Caicedo, en el municipio de Caicedo, y cuando pase por Caicedo no se les olvide buscar en la parque principal el café La A 2 cuadritas, a 12 cuadritas del parque, ya no como yendo por la vía hacia destapada hacia Urrao. hacia Urrao. Sí, señor, fue a 2 cuadritas, tiene toda la razón. Sí, Y en la salida hacia Urrao. una salida hacia Bueno, Urrao. Sí, señor. bueno, y hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que muchos de ustedes nos han preguntado, y como nos han preguntado, pues vamos a responder. Y es que expliquemos un poco el apoyo a la candidatura de Sergio Fajardo a la presidencia de la República. Porque todos saben que cuando él fue gobernador tuvimos algunas diferencias con él y yo era diputado y hoy estamos con él en el mismo partido y apoyando su candidatura presidencial. Lo primero que queremos decir contundentemente es que esto no corresponde a esa máxima que rueda por ahí de que la política es dinámica, que es una especie de eufemismo para ocultar el oportunismo político. No, estamos con él hoy porque en el marco de la actual situación social, económica y política de Colombia tenemos enormes coincidencias. Dijéramos, estamos ubicados en el mismo espectro, en las posiciones frente a los de los mismos con las mismas y frente al actual gobierno, y eso nos hace coincidir y estamos bastante satisfechos apoyando su candidatura. Claro, Jorge, y creo que vale la pena empezar por ahí, reconocer que uno puede tener diferencias con alguien y que con Fajardo las hemos tenido y las tenemos, pero que en el caso de Fajardo esas diferencias no nacen de una falta de ética o de la corrupción, sino de diferencias en visiones sobre cómo hacer las cosas. Lo que nosotros hemos descubierto en este proceso de diálogo con Sergio es que, a diferencia de otros liderazgos mesiánicos que hay en este país, que creen tener la verdad absoluta sobre todos los temas, con él se puede debatir. Uno se encuentra con un tipo que escucha, que toma nota, que no le tiene miedo a que le señalen los errores, que es capaz de cambiar de opinión si el argumento es sólido. Y hombre, eso en la política colombiana es un rara avis, una cosa muy extraña, muy sui generis. Así es, así es. Desafortunadamente Colombia ha sido un país de caudillos. Empecemos por Bolívar. Bolívar fue el gran jefe de la lucha por la independencia nuestra, sin embargo, rápidamente se convirtió en un dictador. Rafael Núñez, que dictaba las normas morales para todos los colombianos desde su casa en Cartagena. Laureano Gómez, uno de los, tal vez, de los políticos más sectarios que dirigió al país durante el periodo de la violencia. O Rojas Pinilla, que lo derrocó y después se convirtió inmediatamente en un dictador. O en las épocas de Uribe y Petro, dos personas absolutamente autoritarias que están convirtiendo al país en una especie de bipartidismo nuevo, una reedición del bipartidismo con rasgos bastante violentos, pues que se pueden convertir no solo en violencia verbal, sino en violencia física. Bueno, Jorge, y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuando usted fue diputado, yo era su abogado. La mayor diferencia que tuvimos con Sergio y pues que usted representó en esa curul era con lo de los parques educativos. Y yo quiero recordar esto, nunca usted dijo que esos parques eran una decisión equivocada, o pues, o que no funcionaba, o que no servían para nada. Lo que usted dijo es que en materia de infraestructura educativa había otras necesidades en Antioquia, y eso pues todavía lo podríamos defender hoy. Pero también recuerdo que al final del mandato, Fajardo propuso una ordenanza para garantizar la financiación de los parques educativos y usted la votó positiva y el argumento me parece muy bueno. Para entender esto, pues que no hay una voltereta en la posición y es, usted al final dice, señor Fajardo, yo le estoy dando oposición, pero le voto esa ordenanza positiva porque es que ya están construidos esos parques pueden prestarle un gran servicio a las comunidades y pues si ya están construidos, lo que hay que evitar es que se conviertan en elefantes blancos y hay que darles financiación. Y yo creo que esa es la explicación, pues, por ejemplo, de nuestras contradicciones. Así es. Y aquí hay que resaltar otro asunto, Alejandro. Yo nunca tuve una contradicción con Sergio Fajardo en temas de corrupción. Alguna vez insinué que podía haber una indelicadeza en la promoción de la marca Antioquia, la más educada,
que podría ser utilizado en una campaña presidencial como Colombia la más educada y que con recursos públicos de Antioquia no se podía, dijéramos, posicionar una marca para después utilizarla políticamente. Y bueno, después en la campaña presidencial de Fajardo en 2018 se despejaron mis dudas y se despegó cualquier suspicacia porque no utilizó la marca Colombia la más educada como lema de su campaña. O sea, ahí tal vez me tocó recoger un poco la pita a mí, porque hice alguna insinuación de que podía haber una delicadeza y no lo había. Es decir, en temas de corrupción nunca hemos tenido una contradicción con Sergio Fajardo. Y ahí hay un punto de partida, Jorge, importante. En Colombia nos acostumbramos a que si alguien piensa distinto en un 10%, ya mejor dicho, el enemigo mortal, o sea, hay que destruirlo, destriparlo, dice Abelardo. Hablar de la estrella. Con Sergio, nosotros hemos entendido que ese 90% de conciencias actuales es lo más fundamental, la decencia, la educación, la lucha contra la corrupción, que para nosotros es muy central, pesa mucho más que en todas las discusiones que seguimos manteniendo con él. Un dato para poner en contexto este asunto de la corrupción. Según el último informe de transparencia por Colombia, ¿sabe cuánto le cuesta la corrupción al país? Cada año, 50 billones de pesos. Y dentro es de los pocos candidatos que puede mirar a los ojos al país y decir, pega, yo 20 años en lo público y no hay un solo proceso por manejo indebido de recursos. O sea, le han abierto procesos. O sea, incluso, no sé, en alguna época lo demandamos en una cosa y ha salido indemne de todos. Y esa es la base de nuestra confianza. Cuando no hay torcidos de fondo, la política se vuelve un ejercicio intelectual, de gestión, un campo de batalla de las ideas y no de los egos y mucho menos de la defensa de los intereses económicos. Y fíjate, Alejandro, que la apertura al debate es lo que ha permitido que sectores que antes estaban en orillas distintas, hoy estemos construyendo un programa con él. No es que nos hayamos convertido en unos fajardistas ciegos, que un caudillo al que hay que rendirle pleitesía, no. Es que él ha incorporado visiones de academia, de los movimientos sociales y de técnicos que antes no se sentían representados y hoy estamos construyendo una política de consenso real, no de repartija de puestos en una notaría. Así es, Jorge. Y bueno, vamos a hablar de quién es Sergio como persona. Hay una frase que él repite mucho que a mí me gusta, me parece que resume su posición ética. Dice que el lugar donde un niño nazca en Colombia no marque su destino. Entonces, eso es para explicar algo. Sergio nunca ha negado su origen. Él viene de una familia privilegiada. Él siempre dice que tuvo acceso a la mejor educación, que nunca le faltó nada, pero que también ha hecho política buscando que esos privilegios que él tuvo no sean privilegios, sino que sean derechos para todos. Y yo le voy a decir esto, él pudo haber aprovechado su posición social para varias cosas, o para vivir muy cómodamente, ser un intelectual, o para entrar en la política de la mano de los sectores académicos, de los sectores políticos dominantes de este país. Y en vez de eso se rebeló, él tomó la decisión de ir a conseguir votos a mano limpia, en la calle, caminando, repartiendo volantes, y tan fue así que la primera vez que se lanzó a la alcaldía de Medellín perdió, no, nadie votó por él, pues o votó muy poquita gente. Se quemó. Bueno, Alejandro, mira esto. En Colombia, a una familia pobre le podría tomar hasta 11 generaciones salir de la pobreza. Eso es un dato de la OCDE. El plan de Sergio busca romper esa trampa de la desigualdad desde la primera infancia. Durante muchos años, él defendió la idea de que eso se lograba con educación. Y en las discusiones que hemos tenido con él, se han incorporado otros conceptos y se ha llegado a un acuerdo en que sí, que es con educación, pero también se requieren muchas otras cosas. Hablamos de la defensa de la producción, de la generación de empleo, de la estabilización del sistema de salud, de garantizar la seguridad, sobre lo que tiene un plan bastante poderoso y ha adoptado como guía en su política internacional una cosa bien importante, que las relaciones entre los estados se basen en el respeto mutuo y en el beneficio recíproco. Cosas que en el mundo de hoy no son de poca monta en realidad. Sí, o sea, a Fajardo se le cuestiona mucho que su única cosa era la educación, su única bandera. Hoy no. Hoy Fajardo incorpora un montón de temas en su política, pero además de eso es un buen tipo. Y yo quiero decir esto, uno se sienta a hablar con Fajardo y se encuentra con una persona que tiene un muy buen sentido del humor, que es muy respetuoso, que genuinamente disfruta estar con la gente, escuchar a la gente. Y a mí me ha sorprendido mucho conocerlo de cerca, realmente cambió mucho mi opinión sobre él como persona. Yo puedo decir hoy, porque lo conozco, porque me he sentado innumerables veces con él a conversar de tú a tú, es una buena persona, Sergio es una buena persona. Y puede haber mucha gente que diga que eso en política no importa, que eso es una tontería,
pero después de tanta sangre que se ha derramado en este país por cuestiones políticas, de todo el odio en el que estamos, de la violencia verbal en la que está el país, ser decente, ser gentil, ser amable, es como la cosa más rebelde del mundo, al menos a mí me lo parece. Bueno, y quizás por esa gentileza que tú le atribuyes y que es cierta de Fajardo, lo han molido a punta de memes y de ataques diciendo que es un tibio. Pero analicemos los hechos con rigor. ¿Qué es tener carácter en Colombia? Para muchos, carácter es gritar, insultar, polarizar. Para Sergio, el carácter ha sido decirle no rotundo a las ofertas de los gobiernos de turbo. A Sergio le han propuesto, le han ofrecido ministerios, el gobierno de Santos, el de Duque, el de Petro, y ha dicho no, no, porque sus principios no estaban en venta por un puesto, y eso se necesita carácter para eso. En Colombia hay una costumbre de vendérsele al mejor postor y Fajardo jamás se le ha vendido ni al mejor, ni al regular, ni al medio, no se ha vendido, no ha vendido sus ideas, mantiene un carácter y mantiene una línea de conducta coherente. Él ha mantenido, Jorge, la independencia frente al uribismo y al petrismo durante 2 décadas, lo que a mí me parece que no es menor. La gente quizás no lo dimensiona, pero usted no se imagina lo difícil que es hacer política en este país sin acomodarse en esos dos grandes bloques de la política. Para mí eso no es tibieza. Jorge, en cualquiera de esos dos bloques a Fajardo le hubiera ido muy bien. O sea, ser ministro de un gobierno eso es una catapulta para una presidencia, si uno lo hace bien. Y quizá Fajardo habría podido ser muy buen ministro. En lo personal, eso le habría dado un lugar más brillante en la política. Quizá hoy podría ser el prohijado de Uribe o del Petro. O de Petro. Para ser presidente de Colombia y estaría punteando todas las encuestas. Sería pues el político más referenciado de este país. Pero él ha preferido mantener su posición coherente, decir que ninguno de estos dos bloques resuelve los problemas reales del país. En eso estamos de acuerdo con él y pues por eso es que también lo apoyamos. Y es que, Alejandro, es muy fácil decir que usted es firme por la pata ya cuando tiene un aparato del Estado detrás o cuando tiene una claque de seguidores radicalizados respaldándole. Lo difícil es caminar sin filarse con ninguno de los dos sectores que han polarizado la sociedad, recibiendo piedras de lado y lado y mantenerse coherente. La firmeza de Sergio está en sus posiciones, radical contra la corrupción, radical con la educación, radical en no aliarse con los clanes políticos cuestionados y politiqueros, y si eso es ser tibio, entonces necesitamos más tibieza para apagar este incendio. Jorge, es que yo le voy a decir, tibio me parece que no es el calificativo para Sergio, es que se necesita tener muchos pantalones para uno no escoger entre el SIDA y el hepatitis B, cuando dan las dos únicas opciones. A ver, votar en blanco cuando hay 10 o 15 candidatos es una bobada, pues uno ahí siempre tiene donde la ¿cierto? Pero cuando solo a uno le ponen dos opciones, como en la segunda vuelta, y ambas a uno le parecen nocivas, pues hay un valor. Tiene uno que tener pantalones, tiene uno que tener coraje para no votar por ninguno de los dos y irse a votar en blanco. Y yo le voy a decir, porque es que cuando usted vota en blanco queda enemistado con el 100% de los votantes. O sea, cuando usted vota por uno y por ese vota el 50% más un voto, usted quedó bien con la mitad de la gente. Y si votó por el que perdió, quedó bien con el 49% de la gente. Pero cuando usted vota en blanco, queda mal con casi el 100% de la gente. A todo el mundo le parece que a usted le faltó carácter. Pero yo creo que todo lo contrario, se requiere mucho valor para tomar una decisión de esa naturaleza. Y creo que eso yo se lo valoro y se lo respeto mucho a Sergio Fajardo. Bueno, Alejandro, y pasemos ahora a otro tema, el programa de gobierno. Este programa de gobierno que está presentando Sergio Fajardo no es un listado de promesas de campaña rimbombantes, sino el resultado de una discusión con diversos sectores a los que ha aportado gente muy calificada. En esto hay científicas, investigadores, rectores de universidades. El compromiso de Fajardo, por ejemplo, es llevar la inversión en ciencia, tecnología e innovación siquiera al 1% del PIB, una meta realizable que se puede cumplir cuando apenas hoy estamos en el 0,3% de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ha bajado ese porcentaje gracias a los recortes presupuestales del doctor Petro, el gobierno del cambio. También ha puesto en su programa crear 500,000 nuevos puestos de educación superior técnica, tecnológica y universitaria para jóvenes enfocados en las necesidades de la producción nacional y de la cuarta revolución industrial. Jorge, en ese programa se nota que Fajardo es un señor que viene de la academia. Él no llega a decir, vea, yo vengo a regalar esto.
sino que el programa viene, pues además que no lo ha construido solo él, sino un equipo, como usted contaba, en el que se da con datos cómo se puede financiar esas propuestas, cuáles son los pasos que hay que dar para lograrlo. Por ejemplo, la propuesta en salud a mí me gusta mucho. Eso no busca destruir lo que funciona, pero sí dice que hay que reformar cosas. Él dice fortalecer la atención primaria en salud y resolver la crisis financiera que tienen hoy las EPS, que habla de meter las EPS como en cuidados intensivos y salvarlas del ahogo financiero en el que hoy están. Hay muchos que dicen que la propuesta de salud preventiva, inclusive los petristas, le critican de que en el programa que lo que está proponiendo es muy parecido a lo que está proponiendo Petro. Y entonces ahí es donde uno entiende que no es solo el qué, sino el cómo. Porque sí es verdad que, por ejemplo, cuando uno habla de salud preventiva, esto es una cosa académica, seria, que Petro también está apuntando hacia allá. Pero ¿cómo se hace? Y entonces aquí la clave es en lo que propone Fajardo, es una propuesta concreta que busca evitar el ahogo financiero, no solo de las EPS, sino sobre todo de las IPS, de los hospitales, de todo el sistema de salud para poderle prestar los servicios a la gente y que son servicios que hoy están ahogados y que están matando gente por cuenta de las decisiones del gobierno. O sea, que es una cosa en la que nosotros creemos que Fajardo acierta. Y le complemento un poquito ahí, como dice Víctor Correa, dice, es que la salud, el sistema de salud de Colombia es un paciente en estado de agonizante, en estado gravísimo, estado crítico, y ningún paciente llega a una unidad de cuidados intensivos o a unas urgencias y hay que tratarle la enfermedad de fondo. Lo que hay es que estabilizarlo primero. Y lo que está proponiendo Fajardo en salud es primero estabilizarlo. Ahora, para ir cerrando, Alejandro, hoy Colombia está en una encrucijada. Venimos de unos gobiernos de lo que se denomina la derecha, que son los que denominó Gaitán, los mismos con las mismas, que no hicieron, que hicieron muy mal las cosas, desastrosamente mal, al punto que entregaron al país poco menos que desbaratado. Y en un voto de castigo contra esos que habían gobernado a Colombia, ganó las elecciones de una supuesta izquierda, entre comillas, que ha fallado en la propuesta del cambio verdadero, que se ha ahogado en un mar de corrupción y ha sido totalmente incoherente con las propuestas. Ha hecho unas medidas populistas, unas medidas que le han caído muy bien a sectores pobres de la población. Eso no se puede discutir. Pues ¿quién se va a enojar porque le suban el salario mínimo y a los pensionados que le subieron el salario mínimo, que ganaban salario mínimo? Eso recoge ciertos apoyos, pero ojo, eso no basta para resolver los problemas del país. Necesitamos unos cambios que son de fondo, que a los que no le he metido el diente este gobierno. El país no aguanta más improvisación. Necesitamos a alguien que sepa administrar. Sergio ya fue seleccionado una vez como el mejor alcalde de Medellín en su periodo y también como el mejor gobernador en su momento, con unos niveles de aprobación del 80%. Esos son hechos, no cuentos. Antioquia alcanzó los mejores indicadores, por ejemplo, de calidad educativa de las pruebas a ver en la administración de Sergio Fajardo. Eso es de su historia reciente. Hay que reconocer que hay cosas que sabe cómo hacerlas y las va a hacer también desde la presidencia de la República. Sí, Jorge, y Fajardo sobre todo representa como una certidumbre, la tranquilidad de que uno puede saber que un presidente no se va a levantar todos los días a buscar pleitos en Twitter o a decir cualquier cosa. O a las 3 de la mañana. Sí, pues sí, sino a ver cómo va el avance de las obras de vivienda, del tema de cobertura de pensiones, o por ejemplo de su plan de entregar 100.000 viviendas para los jóvenes menores de 30 años, que es una medida de justicia social concreta, irrealizable, financiable, pagable. Yo creo que en Fajardo yo encuentro una cosa, que es el equilibrio entre un corazón social y que se ha ido nutriendo de los aportes de otros sectores como el nuestro, que le ha dado pistas sobre algunas necesidades que tiene la gente, y una cabeza técnica que sabe cómo gobernar. Y ese equilibrio me parece muy, muy interesante. Bueno, yo debo decir que me siento muy tranquilo, muy cómodo apoyando a Sergio Fajardo, porque prefiero a un tipo con el que se pueda debatir, se pueda discutir y llegar a consensos que a un caudillo el que la única posibilidad de relacionarse con él es obedeciendo. Colombia necesita un respiro, necesita decencia y sobre todo necesita resultados concretos, que además es una característica que hoy es una característica de un rebelde. No robar ni dejar robar es un acto de alta rebeldía en Colombia. Jorge, y lo de la corrupción y la robadera, es que es la posibilidad, cortar ese chorro de la corrupción es la posibilidad de que en Colombia podamos discutir sobre los temas de fondo, sobre las transformaciones que necesita el país, sin distraernos en la gritería, en los debates superficiales y en los intereses económicos de los sectores polarizados que están detrás del presupuesto nacional para repartir. Fajardo, yo creo que eso puede suceder, estoy seguro que eso va a suceder. Y así como estoy seguro de que hemos tenido
que seguimos teniendo y que vamos a tener contradicciones, diferencias y opiniones diversas sobre diversos asuntos del país. Pero con esta idea, y es que esas diferencias, hacernos críticas, no nos hace enemigos de Fajardo, y eso me parece que es lo que más me gusta de su propuesta, porque es que es la única posibilidad que tenemos nosotros en Colombia de construir una gran unidad nacional, de llevar a Colombia a ser una gran nación y de tener una gran propuesta, un gran proyecto de nación para este país. Proyecto de país. Se nos acaba, Jorge, este episodio. Hemos llegado al final. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá. Los invitamos a que le den like, a que compartan, a que comenten en YouTube, a que comenten en Spotify y a que nos sigan. Esto es Política al Grano, es un podcast que hacemos Jorge Gómez y yo, quienes hacemos los guiones y lo presentamos, que estamos aquí adelante de la cámara, pero detrás de la cámara hay personas muy importantes para este proyecto, en especial Juliana Arnal Palacio, que es nuestra directora y quien hace la cámara, Juan Zuleta, que nos ayuda con la parte técnica, Jami Gómez, que nos ayuda también con la parte técnica, Julián Núñez, que nos ayuda con los aspectos de sonido, y Luisa Margarita Daza, que nos ayuda con algunas cosas relativas a las redes sociales y a la producción de las ideas. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana en Política al Grano.